Lo más confuso de todo es que nunca dudé de que me querías. Esa certeza estaba ahí, como una llama pequeña que resistía incluso en medio de la tormenta. Pero amar a alguien emocionalmente distante es aprender a convivir con silencios que pesan más que las palabras. Es aceptar que hay personas que pueden estar contigo físicamente, compartir espacio, compartir rutinas y aún así sentirse lejanas, como si vivieran detrás de un muro invisible. Al principio intentaba entenderlo. Pensaba que solo necesitabas tiempo, confianza, paciencia. Y yo estaba dispuesto a dártelo. Porque cuando alguien te importa de verdad, haces el esfuerzo. Te convences de que la espera valdrá la pena, de que la distancia se acortará, de que un día la conexión será plena. Pero poco a poco empecé a sentirme solo dentro de la relación. Yo hablaba de cómo me sentía, y tú cambiabas el tema. Yo intentaba acercarme emocionalmente, y tú levantabas una pared invisible. Lo más desconcertante era que nunca eras cruel. Nunca decías algo hiriente. Simplemente, nunca terminabas de estar ahí. Esa ausencia silenciosa dolía más que cualquier palabra dura. Había momentos en los que bajabas la guardia, instantes pequeños donde te sentías cerca. Y esos momentos me hacían quedarme. Pensaba, ahora sí. Ahora va a cambiar. Pero después volvías a cerrarte, y yo terminaba preguntándome algo que me destruyó mentalmente durante mucho tiempo: estoy pidiendo demasiado. Ese pensamiento se convirtió en un eco constante. Me acompañaba en las noches, cuando repasaba conversaciones en mi cabeza buscando señales de cercanía. Me perseguía en los días, cuando intentaba justificar tu silencio con la idea de que estabas cansado, distraído, preocupado. Y así, poco a poco, empecé a conformarme con migajas emocionales. Lo más doloroso era que esas migajas me bastaban para seguir. Bastaba un gesto, una palabra amable, un momento de atención para que yo creyera que todo podía cambiar. Me aferraba a esos instantes como quien se aferra a un hilo en medio del vacío. Pero después volvía la distancia, volvía el silencio, volvía la frialdad. Y yo me quedaba atrapado en un ciclo interminable de esperanza y decepción. Lo más peligroso de amar a alguien emocionalmente distante es que poco a poco aprendes a conformarte con menos de lo que mereces. Empiezas a aceptar migajas emocionales como si fueran banquetes, porque de vez en cuando recibes un gesto, una palabra, un momento que te hace sentir especial. Y esos instantes, aunque breves, se convierten en combustible para seguir esperando. Me acostumbré a justificar el vacío. A decirme que tus silencios eran cansancio, que tu frialdad era preocupación, que tu distancia era solo una etapa. Me convencía de que detrás de cada muro había una razón válida, de que si tenías suficiente paciencia, algún día lo derribarías. Pero la verdad era que la pared seguía ahí, invisible pero impenetrable, y yo me desgastaba golpeándola con mis intentos de acercamiento. Lo más doloroso era que nunca fuiste cruel. Nunca dijiste algo hiriente, nunca me atacaste. Simplemente, nunca terminabas de estar ahí. Esa ausencia silenciosa era más devastadora que cualquier palabra dura, porque me dejaba atrapado en la duda: ¿estoy pidiendo demasiado? Esa pregunta se convirtió en un eco constante, un veneno lento que me hacía cuestionar mi propio valor. Con el tiempo entendí algo que me costó aceptar: no puedes obligar a alguien a abrirse emocionalmente si ni siquiera sabe cómo hacerlo consigo mismo. Y aceptar eso fue durísimo. Porque yo quería salvar la relación, quería creer que el amor podía ser suficiente, que mi esfuerzo podía llenar el vacío. Pero una relación no puede sostenerse solo con una persona intentando conectar. Todavía recuerdo muchas cosas de ti. Recuerdo tus gestos, tus momentos de cercanía, esos instantes en los que bajabas la guardia y me dejabas ver un poco más de tu mundo interior. Pero sobre todo recuerdo la sensación de intentar acercarme y sentir que siempre había algo imposible de cruzar. Esa barrera invisible no dependía de mí, no podía derribarla con paciencia ni con amor. Y aunque te entendía, también terminé cansándome de sentirme emocionalmente solo. Lo más confuso era que, en medio de todo, seguía creyendo en ti. Seguía pensando que un día cambiarías, que un día la distancia se volvería cercanía, que un día la relación sería lo que yo soñaba. Esa esperanza me mantenía, pero también me destruía. Porque cada vez que volvías a cerrarte, la decepción era más grande, más pesada, más difícil de soportar. Y así, poco a poco, fui entendiendo que el amor no basta cuando la conexión emocional no existe. Que no importa cuánto esfuerzo pongas, si la otra persona no sabe o no quiere abrirse, el puente nunca se construye. Esa verdad me dolió, pero también me liberó, me mostró que merezco una relación donde la cercanía no sea intermitente, donde la presencia emocional sea tan real como la física. La soledad dentro de la relación fue lo que más me desgastó. No era la ausencia física, porque estabas ahí, compartíamos espacios, rutinas, conversaciones superficiales. Era la ausencia emocional, esa sensación de que aunque estabas sentado a mi lado, tu mente y tu corazón estaban en otro lugar. Y esa contradicción me confundía, me hacía dudar de mí mismo, me hacía cuestionar si lo que pedía era justo o si simplemente estaba esperando demasiado. Con el tiempo comprendí que no era cuestión de exigir más, sino de reconocer mis propias necesidades. Porque amar no significa conformarse con menos de lo que mereces. Amar no es aceptar la distancia como norma, ni justificar silencios que hieren. Amar también es reconocer cuando la conexión no existe, cuando el esfuerzo no es compartido, cuando la relación se convierte en un lugar de soledad. Esa soledad era distinta a cualquier otra. No era la soledad de estar físicamente solo, sino la soledad de sentir que tus emociones no encontraban un lugar seguro en la otra persona.
Hablar contigo era como lanzar palabras a un pozo profundo, caían, resonaban un instante, y luego desaparecían sin respuesta. Intentaba acercarme, intentaba abrirme, intentaba mostrarte mis vulnerabilidades, pero siempre había algo imposible de cruzar. Lo más doloroso era que yo entendía tus miedos. Entendía que abrirse emocionalmente no es fácil, que mostrar fragilidad puede dar miedo, que confiar plenamente requiere tiempo. Pero mientras yo intentaba construir ese puente, tú parecías levantar más muros. Y aunque te entendía, también terminé cansándome de sentirme emocionalmente solo. Aceptar eso fue un acto de honestidad dolorosa. Porque yo quería salvar lo nuestro, quería creer que el amor podía ser suficiente, que mi paciencia podía derribar tus barreras. Pero entendí que no podía hacerlo solo. Que una relación no puede sostenerse únicamente con una persona intentando conectar. Que el amor, por más fuerte que sea, necesita reciprocidad para sobrevivir. Y aunque me dolió, también me liberó. Me permitió reconocer que merezco una relación donde la cercanía no sea intermitente, donde la presencia emocional sea tan real como la física, donde las palabras no se pierdan en el vacío. Me permitió aceptar que no era mi responsabilidad salvarte de tus propios silencios, que no podía cargar con el peso de tu distancia sin perderme a mí mismo. Todavía recuerdo muchas cosas de ti. Recuerdo tus gestos, tus momentos de cercanía, esos instantes en los que bajabas la guardia y me dejabas ver un poco más de tu mundo interior. Pero sobre todo recuerdo la sensación de intentar acercarme y sentir que siempre había algo imposible de cruzar. Esa memoria es la que más me acompaña, porque resume lo que fue nuestra relación, un intento constante de acercamiento frente a una distancia que nunca desapareció. Cuando la relación empezó a volverse más pesada que ligera, más silencio que palabra, más ausencia que presencia, comprendí que algo dentro de mí se estaba quebrando. No era un quiebre repentino, sino un desgaste lento, como una cuerda que se va deshilachando con el tiempo. Cada intento de acercamiento que terminaba en un muro invisible me dejaba un poco más cansado, un poco más vacío, un poco más consciente de que estaba luchando solo. Lo más confuso era que seguía sintiendo cariño por ti. Nunca dudé de que había afecto, nunca pensé que me odiaras. Pero amar a alguien que no sabe abrirse es como abrazar una sombra, la forma está ahí, pero nunca logra sentir el calor. Y esa contradicción me desgastaba, porque me hacía creer que quizá el problema era mío, que quizá estaba pidiendo demasiado, que quizá debía aprender a conformarme con menos. Me acostumbré a esperar esos momentos pequeños en los que bajabas la guardia. Bastaba una mirada, una palabra, un gesto para que yo creyera que todo podía cambiar. Me aferraba a esos instantes como quien se aferra a un hilo en medio del vacío. Pero después volvía la distancia, volvía el silencio, volvía la frialdad. Y yo me quedaba atrapado en un ciclo interminable de esperanza y decepción. Ese ciclo me enseñó algo doloroso: el amor no basta cuando la conexión emocional no existe. Puedes tener paciencia, puedes dar tiempo, puedes ofrecer comprensión, pero si la otra persona no sabe o no quiere abrirse, el puente nunca se construye. Y aceptar eso fue como mirar de frente una verdad que había evitado durante mucho tiempo. Todavía recuerdo las noches en las que me quedaba pensando en lo que había dicho, en lo que había callado, en lo que había intentado. Repasaba cada conversación buscando señales de cercanía, cada gesto buscando un indicio de apertura. Pero siempre terminaba con la misma sensación, la de estar hablando con alguien que estaba presente físicamente, pero ausente emocionalmente. Esa ausencia me hizo sentir una soledad distinta, una soledad que no se parece a estar solo en una habitación vacía. Es la soledad de compartir espacio con alguien y aún así sentir que tus emociones no tienen dónde descansar. Es la soledad de hablar y no ser escuchado, de abrirte y no encontrar respuesta, de intentar conectar y chocar siempre contra un muro invisible. Con el tiempo comprendí que no era mi responsabilidad salvarte de tus propios silencios. Que no podía cargar con el peso de tu distancia sin perderme a mí mismo. Que merezco una relación donde la cercanía no sea intermitente, donde la presencia emocional sea tan real como la física, donde las palabras no se pierdan en el vacío. Ese reconocimiento fue duro, pero también fue un acto de honestidad. Porque yo quería salvar lo nuestro, pero entendí que no podía hacerlo solo. Que el amor, por más fuerte que sea, necesita reciprocidad para sobrevivir. Y aunque me dolió, también me liberó, me permitió aceptar que no era mi deber derribar tus muros, que no podía seguir desgastándome en un intento que nunca encontraba respuesta. Lo más difícil de todo fue reconocer que la relación me estaba consumiendo más de lo que me estaba dando. No era una conclusión inmediata, sino un aprendizaje lento, casi doloroso, que se fue instalando en mí con cada intento fallido de acercamiento. Cada vez que buscaba tu mirada y encontraba evasión, cada vez que compartía mis emociones y recibía silencio, cada vez que me abría esperando comprensión y solo hallaba distancia, algo dentro de mí se desgastaba. Al principio me convencía de que era normal. Que todas las relaciones tienen etapas de desconexión, que la paciencia es parte del amor, que el tiempo lo cura todo. Pero con el paso de los días, esa justificación empezó a sentirse como una mentira que me repetía para no enfrentar la verdad. Porque el tiempo pasaba y la distancia no se acortaba. Al contrario, parecía crecer. Lo más confuso era que seguía sintiendo cariño por ti. Nunca dudé de que había afecto, nunca pensé que me odiaras. Pero amar a alguien que no sabe abrirse es como intentar abrazar el aire, puedes rodearlo con tus brazos, pero nunca logras sentirlo de verdad. Esa contradicción me desgastaba, porque me hacía creer que quizá el problema era mío, que quizá estaba pidiendo demasiado, que quizá debía aprender a conformarme con menos.
Me acostumbré a esperar esos momentos pequeños en los que bajabas la guardia. Bastaba una mirada, una palabra, un gesto para que yo creyera que todo podía cambiar. Me aferraba a esos instantes como quien se aferra a un hilo en medio del vacío. Pero después volvía la distancia, volvía el silencio, volvía la frialdad. Y yo me quedaba atrapado en un ciclo interminable de esperanza y decepción. Ese ciclo me enseñó algo doloroso: el amor no basta cuando la conexión emocional no existe. Puedes tener paciencia, puedes dar tiempo, puedes ofrecer comprensión, pero si la otra persona no sabe o no quiere abrirse, el puente nunca se construye. Y aceptar eso fue como mirar de frente una verdad que había evitado durante mucho tiempo. Todavía recuerdo las noches en las que me quedaba pensando en lo que había dicho, en lo que había callado, en lo que había intentado. Repasaba cada conversación buscando señales de cercanía, cada gesto buscando un indicio de apertura. Pero siempre terminaba con la misma sensación, la de estar hablando con alguien que estaba presente físicamente, pero ausente emocionalmente. Esa ausencia me hizo sentir una soledad distinta, una soledad que no se parece a estar solo en una habitación vacía. Es la soledad de compartir espacio con alguien y aún así sentir que tus emociones no tienen dónde descansar. Es la soledad de hablar y no ser escuchado, de abrirte y no encontrar respuesta, de intentar conectar y chocar siempre contra un muro invisible. Con el tiempo comprendí que no era mi responsabilidad salvarte de tus propios silencios. Que no podía cargar con el peso de tu distancia sin perderme a mí mismo. Que merezco una relación donde la cercanía no sea intermitente, donde la presencia emocional sea tan real como la física, donde las palabras no se pierdan en el vacío. Ese reconocimiento fue duro, pero también fue un acto de honestidad. Porque yo quería salvar lo nuestro, pero entendí que no podía hacerlo solo. Que el amor, por más fuerte que sea, necesita reciprocidad para sobrevivir. Y aunque me dolió, también me liberó, me permitió aceptar que no era mi deber derribar tus muros, que no podía seguir desgastándome en un intento que nunca encontraba respuesta. Aceptar que la relación no podía sostenerse fue como atravesar un duelo silencioso. No era solo despedirme de ti, sino también de la versión de mí que seguía esperando, que seguía creyendo que un día todo cambiaría. Fue reconocer que había invertido tanto esfuerzo en construir un puente hacia ti, que me olvidé de construir uno hacia mí mismo. La soledad que sentí dentro de la relación me enseñó algo que nunca había comprendido: estar acompañado no significa estar contenido. Puedes compartir espacio, rutinas, incluso afecto, y aún así sentirte vacío si la conexión emocional no existe. Esa ausencia me obligó a mirarme con más honestidad, a preguntarme qué estaba dispuesto a aceptar y qué ya no podía permitir. Durante mucho tiempo pensé que amar era resistir, aguantar, esperar. Pero descubrí que amar también es saber soltar. Que el amor no se mide por cuánto soportas, sino por cuánto te cuidas en medio de la entrega. Y aunque me dolió, entendí que merezco un vínculo donde la reciprocidad sea real, donde la cercanía no sea intermitente, donde la presencia emocional sea tan constante como la física. Todavía recuerdo tus gestos, tus momentos de cercanía, esos instantes en los que bajabas la guardia y me dejabas ver un poco más de tu mundo interior. Pero lo que más recuerdo es la sensación de intentar acercarme y sentir que siempre había algo imposible de cruzar. Esa memoria se convirtió en un recordatorio de lo que no quiero repetir, de lo que no quiero volver a aceptar. Y aunque me dolió, también me liberó. Porque aprendí que no puedo salvar a alguien de sus propios silencios, que no puedo cargar con la distancia de otros sin perderme a mí mismo. Aprendí que la autoestima también se construye en las decisiones que tomas sobre tus relaciones, en la valentía de reconocer cuando algo no te está nutriendo. En la fuerza de elegir tu paz por encima de la espera interminable. Hoy sé que no fue en vano. Porque incluso en medio del dolor, la experiencia me enseñó a mirarme con más compasión, a reconocer mis necesidades, a no conformarme con migajas emocionales. Me enseñó que amar no es perderse en otro, sino encontrarse en el acto de compartir. Y que cuando la conexión no existe, lo más valiente es aceptar la verdad y seguir adelante. Ese aprendizaje me acompaña ahora como una certeza: merezco un amor que esté presente, que se abra, que se entregue. Merece ser un espacio donde mis palabras no se pierdan en el vacío, donde mis emociones no choquen contra muros invisibles, donde la cercanía no sea un destello intermitente, sino una luz constante. Eso es todo, amigos, espero les gusten mis historias. No olviden suscribirse, dar me gusta y compartir para que YouTube lo recomiende a otras personas. Nos vemos la próxima.